Muchas veces nosotros pensamos que comer del cuerpo de Cristo es solamente y únicamente y exclusivamente recibir la hostia consagrada. Muchas veces pensamos que en eso consiste. Sin embargo, hay un problema ahí. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. ¿Todos pueden hacerlo, sí o no? No. Entonces, hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Jesús nos está diciendo, el que coma mi carne y bebe mi sangre, o sea que Jesús aparentemente te está diciendo, tenés que comulgar sí o sí. El que come mi carne tiene vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿por qué muchos no pueden comulgar? Hay un problema ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso, lo que les voy a explicar a ustedes, qué significa realmente comer el cuerpo de Cristo. Sí, comer el cuerpo de Cristo, en parte, significa que vos te acerques aquí, dignamente preparado, y recibas la Eucaristía. Comulgues físicamente el cuerpo y la sangre de Cristo en la hostia consagrada, la Eucaristía. Pero, acuérdense de una cosa. Jesús mismo nos había enseñado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. No solo de pan vivirá el hombre y la mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que comer del cuerpo de Cristo significa, además de recibirlo en la Eucaristía, alimentarnos de la palabra de Dios. Y en esa parte, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, sí o sí, en esa parte los católicos fallamos gravemente. Muchos de nosotros los católicos comulgamos la Eucaristía, recibimos la hostia, el cuerpo de Cristo, amén, pero muchos de nosotros no leemos la Biblia. Que levanten la mano, ¿quién lee la Biblia? Sinceramente, ¿quién lee la Biblia? A ver, unas 15 a 20 personas, 15 personas por ahí. Entonces, quería decirle algo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros los católicos tenemos que esperar a que venga un pastor evangélico que te lleve a su iglesia, te dé una Biblia y que vos ahí comiences a leer? Porque todos los evangélicos leen la Biblia. Yo conozco a muchos evangélicos y todos leen la Biblia. Todos leen la Biblia. Y nosotros aquí, yo le pregunté a usted, 15 personas levantaron la mano. Entonces, alimentarnos del cuerpo de Cristo significa recibir a Jesús en la Eucaristía y, ya sea física o espiritualmente, ¿verdad? Como muchos de ustedes hacen la comunión espiritual, y además alimentarnos de la palabra de Dios. Yo le dije a ustedes que yo durante todo mi estudio de teología estudié la Biblia, pero nunca la leí, porque en el seminario no se obliga a los padres a leer la Biblia. Vos estudiás la Biblia, no lees la Biblia, que es diferente, o sea que es opcional, ¿verdad? Después de ser sacerdote ya dije, no puede ser eso, yo soy sacerdote y todavía no leí la Biblia completa. Entonces, para hacer mi tercer libro sobre el perdón, comencé a leer la Biblia de pe a pa, desde el Génesis al Apocalipsis, y no me arrepiento. Lo hice en 4 meses, así tranquilo, leyendo solo 2 a 3 horas por día. Así que es posible sí leer, y al leer la Biblia lo vas a entender, muchas cosas vas a entender, y lo que no entiendas tenés que preguntarle al sacerdote. Por lo menos yo estoy siempre abierto a responder las preguntas de la gente, ¿verdad? Hay muchas partes de la Biblia que no se puede interpretar así nomás, así que si usted tiene alguna duda, hay mucha gente que les puede ayudar, inclusive la misma doctrina de la iglesia. Entonces, si comer del cuerpo de Cristo significa recibir la Eucaristía física o espiritual, en el sentido de que ustedes hacen, los que no pueden comulgar, hacen la comunión espiritual. Entonces, hay 2 formas de comulgar, ¿cierto? De forma física y espiritual. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Hay que alimentarse de la palabra de Dios. Vuelvo a decir, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si yo recibo la Eucaristía y me alimento de su palabra, después yo me voy a practicar eso en el mundo. Y ahí afuera, en el mundo, es decir, en la calle, en mi trabajo, en mi casa, en los viajes que hago, en la ruta, en cualquier lugar o ambiente donde yo me vaya fuera de la iglesia, ahí afuera, en el mundo, por querer vivir eso que recibí de la comunión física o espiritual con la palabra de Dios, por querer vivir eso, voy a sufrir persecuciones. Muchas personas son presas por causa de su fe. No sé si usted ha acompañado la noticia. En Canadá, por ejemplo, en Canadá, los predicadores no pueden salir en la calle a predicar la palabra de Dios. En Canadá, si vos salías a la calle a predicar la palabra de Dios, preso, a la cárcel, ¿verdad? Hay muchos países que están prohibiendo que vos prediques la palabra de Dios. Muchos países. Por ejemplo, otro país que, eso sí que, si encuentras Biblia en tu casa, no solamente te morís vos, sino toda la familia. Corea del Norte. Pueden buscar en su internet después. Corea del Norte, prohibido absolutamente tener Biblia en la casa.
Si se encuentra una Biblia en una casa en Corea del Norte, toda la familia muere. Entonces, pero no es solamente esas grandes ciudades, sino que muchos lugares, y cada vez va a quedar peor, se está queriendo modificar la Biblia, hacerla una Biblia light. Acá se dice light. Se hace cualquier producto light y ahora quieren hacer la Biblia light, ¿verdad? Light. En Brasil, yo soy brasilero, yo soy de padre brasilero, madre paraguaya, pero mi documento todo brasilero. Estuve trabajando en Brasil 3 años y gracias a Dios salí de allá. Porque ni bien salí de allá para venir a Argentina, fueron presos 3 sacerdotes ejemplares, sacerdotes santos, no son presos, fueron procesados, mejor dicho, procesados por predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de estas persecuciones? Porque justamente beber de la sangre de Cristo no significa otra cosa que sufrir por causa de Cristo. Beber de la sangre de Cristo no es que el Padre tome el vino acá solito y no les invita. Nunca les invita, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes comen solo hostia, el Padre solo toma vino, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Qué significa beber de la sangre de Cristo? Sí, significa que, bueno, el Padre toma solito ahí el vino, etc. Pero en el fondo de la cuestión, beber de la sangre de Cristo significa 2 cosas. Aceptar que Jesús murió por mí en la cruz, aceptar porque al morir en la cruz, Él pagó por mis pecados. Entonces, Jesús, yo acepto que tú hayas muerto por mí en la cruz. Pagaste por mis pecados, lo recibo. Perdóname mis pecados, Jesús. Y eso lo consigo yo a través de la confesión. Y el Padre te absuelve, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos el perdón de nuestros pecados a través de la confesión. Y al mismo tiempo que yo recibo el sufrimiento de Cristo en la cruz y la muerte de Él por mí, yo, a partir del momento que comulgué del cuerpo de Cristo, es decir, que comulgué física o espiritualmente de la Sagrada Eucaristía, yo a partir de ahí tengo que estar dispuesto, disponible a morir también por causa de Cristo. Todo cristiano tiene que estar disponible a predicar la palabra de Dios, a sufrir persecuciones, a sufrir encarcelamiento, inclusive muerte. Por eso la Iglesia Católica tiene muchísimos santos que fueron, ¿qué cosa? Martirizados. Todos los que sufren persecución y martirio son los que verdaderamente bebieron de la sangre de Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia, Padre? ¿Ustedes se acuerdan? Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? ¿Cuál es la oración que Jesús hace en el huerto de Getsemaní? Padre, aparta de mí este cáliz. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Jesús se refiere al cáliz de vino y de tomar vino y de emborracharse, sí o no? No. ¿Qué significa cáliz ahí? La pasión, el sufrimiento. Entonces se dan cuenta de que si ustedes son perseguidos por causa de Cristo ahí afuera, o si yo soy perseguido ahí afuera por causa de Cristo, estamos bebiendo de la sangre de Cristo. Le voy a dar un ejemplo más familiar. Yo ayer di este ejemplo en San Cayetano y salió otra señora y me dijo, padre, yo bebí también la sangre de Cristo. Entonces me dice, y le voy a explicar. Antes de continuar, suele tener problemas. No sé si ustedes los de atrás están escuchando. ¿Se escucha o retumba? Se escucha. Muy bien, continuamos. Entonces, hay un ejemplo clarito que yo suelo dar, clásico, una historia verídica. Había una señora cuyo marido llegaba de su trabajo entre las 20:30 y 21 horas siempre. Ese era siempre, llegaba el marido entre 20 y 30, 21 horas, siempre en ese horario. Entonces, la señora, que era muy católica y se le ocurrió, se le antojó, sentía esa inquietud de participar en la misa de su parroquia todos los días a las 19 horas, porque ella pensó así, puedo irme en la misa de la parroquia de 19 a 20 horas y para las 20:30 ya voy a estar en casa. Bueno, y comenzó a irse a la misa sin que su marido supiese. Bueno, se iba todos los días a la misa, venía feliz, renovada. ¿Qué ella hacía en la misa? Comulgaba del cuerpo de Cristo. Comulgaba del cuerpo de Cristo. Y un día, la misa duró más de lo debido, duró más de 1 hora, y la señora no solamente llegó atrasada en su casa, sino que el marido llegó más temprano. Ocurrieron las 2 cosas. Y el marido estaba furioso, enojado, celoso, como un oso. Se puso una fiera. Comenzó a discutir, a tratarle mal a su esposa, a decirle groserías, a llamarle de aquel nombre que ustedes saben, ¿verdad? Inclusive llegó a pegarla a su esposa. Y su esposa aguantó todo en silencio, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Después la señora se fue y le contó al padre.
esa señora que por participar en la misa sufrió violencia física y psicológica de su marido, que no era creyente, ella bebió la sangre de Cristo. Ahí la señora, no le voy a decir quién es, porque es de la comunidad acá, dice esta señora que ella también iba a la misa todos los días, ¿verdad? Y cuando llegaba a su casa, su marido cerraba todas las puertas y le dejaba ahí horas y horas fuera de la casa. Pero en este caso el marido sabía que ella venía de la misa. Y cerraba las puertas y dejaba a su esposa afuera. Entonces me dice esta señora, ayer me dijo, padre, yo también bebí de la sangre de Cristo. Y es así, cada vez que ustedes son perseguidos por predicar la palabra de Dios, por dar ejemplo de la palabra de Dios, ustedes están bebiendo la sangre de Cristo. Ustedes y yo, ¿verdad? La palabra de Dios, ella es desafiante, ella nos desafía siempre a un cambio de vida. Aunque muchos de nosotros, muchos católicos y también evangélicos, ya no buscan en la iglesia el cambio de vida, sino que vienen en busca de soluciones a los problemas materiales de la vida. Ese es un grave problema de hoy en día. Entonces, cuando vos vengas a la misa, no vengas para solucionar tu problema nomás personal. Esa solución va a venir en forma automática si vos haces lo siguiente. Si vos venís a la misa por amor de Jesucristo. Si vos venís a la misa por amor a Jesús y venís acá frente al altar y frente al Santísimo y le entregás todas tus cargas, tu peso, tu problema, Él te va a solucionar. Pero tenés que venir por Él, por amor y con amor. O sea que yo vengo a la misa porque le amo a Jesús. No me voy a la misa para buscar solución a mis problemas nada más. No, yo me voy a la misa porque le amo a Jesús. Y que quiero estar con Él algún día después de la muerte toda la eternidad. Porque justamente en 2 ocasiones ya aquí en esta iglesia, en dos de las misas que se celebró acá, ¿verdad? Algunas personas tuvieron visión, Jesús les mostró que aquí, no sé si solo aquí o en otro lugar también, pero les mostró que aquí muchos de nosotros venimos a la misa solamente o por costumbre o porque tenemos algún problema. Jesús se da cuenta de que vos venís acá solo porque tenés problemas. Él se da cuenta. Él dice, mira, esta gente viene como en un supermercado. Se terminó ¿cómo se dice cuando se van al supermercado en la compra? Se terminó el stock de tus alimentos en casa y te va al súper. Mucha gente le tiene a la iglesia como un súper. Cuando vos estás bien, no querés saber nada de la iglesia. Cuando hay un problema, una dificultad, una enfermedad, ahí venía la iglesia. Eso a Jesús no le gusta. No le gusta. Le pone triste a Jesús, en realidad. Le pone triste. Le dice, mira, esta gente me busca por problemas materiales, nada más. Si supiera este pueblo, dice Jesús, si supiera que al amarme y al obedecer mis mandamientos, yo le daría todo lo que necesitan. Y es así. Busque primero el reino de Dios y su justicia, dice Jesús, y lo demás, añadido vendrá. Añadido vendrá. Entonces, hoy en el día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, sea que comulgues en forma física, la Eucaristía, o en forma espiritual, acordate de que tenés que comenzar a leer la Biblia, comenzar por el Nuevo Testamento, y vas a descubrir muchas cosas ahí que a lo mejor no conoces. Y si no conoces, lo puedes preguntar a un sacerdote o a la misma doctrina de la iglesia, como por ejemplo el catecismo de la iglesia católica, los padres de la iglesia, qué dicen sobre este tema, sobre lo otro, y así. Después de eso, enfrentar el mundo que va siempre donde lleva la corriente. Y el cristiano tiene que ir contra la corriente. Por ejemplo, le doy un clásico, y por eso, este ejemplo que le voy a dar, fue el motivo por el cual uno de los sacerdotes de Brasil fue procesado, ¿verdad? Fue procesado, y los procesos de Brasil llevan mucha plata, es un perjuicio económico gigante, ¿verdad? El padre se llama Frei Gilson, ¿ustedes conocen? Frei Gilson, ¿sí? Busquen en internet Frei Gilson. Él reza el rosario con más de 3 millones de personas en vivo. Bueno, es un sacerdote santo, muy famoso de Brasil. Y en una de sus predicaciones, él dice que Dios creó a Adán y Eva para que la humanidad se reproduzca y que Dios quiere que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Y la única relación que Dios aprueba es la de un hombre y una mujer. De hecho, que el Papa Leo XIV volvió a decir, la familia tradicional cristiana es entre hombre y mujer. Entonces, él estaba predicando así, le sacó texto bíblico y todo lo demás,
y después de eso lo demandaron, lo procesaron por supuesta homofobia. Es claro que este que le demandó no va a ganar el proceso, pero le da un prejuicio gigante a este padre de perder tiempo y dinero con abogados, con esto, con aquello, ¿verdad? Entonces, por predicar la verdad y nada más la verdad, las personas cada vez más van a ser perseguidas y muchos van a ir a la cárcel y muchos serán también asesinados. Eso siempre fue así en la Iglesia Católica. Así que ustedes ahora ya saben, comer del cuerpo de Cristo es recibir la Eucaristía en forma física o espiritual y alimentarse de la palabra. Y por predicar ese evangelio a los demás, seremos perseguidos por muchas personas que no quieren saber nada de la Iglesia. Ustedes supieron de ese predicador famoso en Estados Unidos, ¿verdad? Charlie Kirk. ¿Quién ya escuchó de ese famosísimo, Charlie Kirk? Levanten, ¿saben quién es Charlie Kirk? ¿No? Nada, no saben. Busquen en internet después. Charlie Kirk era un padre de familia, predicador del evangelio. Se iba en muchos lugares para predicar la palabra de Dios. Y un día, en donde estaba, hace poco, nomás este año, estaba predicando en un lugar, de repente alguien le dispara a distancia con un arma de francotirador. Lo mata. Una bala certera en el cráneo lo mata. ¿Qué él estaba haciendo ahí en ese lugar? En donde estaba predicando la palabra de Dios y fue asesinado. Eso ocurrió en Estados Unidos. Así que la invitación de Jesús cuando uno quiere seguirlo es: toma tu cruz y sígame. Jesús no nos promete mucho dinero, fama, poder. Quien ofrece eso es Satanás. ¿Está en la Biblia eso? ¿Sí o no? ¿En qué parte? Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿qué el diablo le dijo a Jesús? Postrate delante de mí y yo te daré fama, poder y todas las naciones que están en el mundo, yo te voy a dar, pero postrate delante de mí. El diablo le ofreció al propio Jesús. Así que lo que Jesús nos ofrece es lo siguiente. En primer lugar, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Si está con carga de mí, dice: vengan a mí porque yo soy manso y humilde de corazón, vengan con sus cargas, yo los haré descansar. Eso sí, Él nos hace descansar. Él nos da una paz en medio de la tormenta. Jesús nos da paz en medio de la tormenta y por eso ustedes como católicos también tienen que conocer la historia de los santos. A veces vos estás leyendo la historia de los santos y te quieres reír, porque la paz que los santos tenían es como dice Jesús: le voy a dar una paz, pero es una paz diferente. No es la paz como la da el mundo, sin problemas. No, la paz que yo le voy a dar es diferente. Y ahí vos lees la historia, por ejemplo, de San Lorenzo. ¿Conocen la historia de San Lorenzo? San Lorenzo, los que lo estaban matando a San Lorenzo, lo pusieron encima de una parrilla. Lo estaban quemando vivo a San Lorenzo, ahí vivo todavía. Cuando sintió San Lorenzo seguramente que ya se quemó todo de un lado, San Lorenzo le dice a los que lo estaban matando, le dice: ya está la carne, puede dar la vuelta. El santo, tranquilo, sin desesperarse, le dijo: bueno, ya se quemó de un lado, den la vuelta a la carne. A su cuerpo le está diciendo: den la vuelta a mi cuerpo, quémeme del otro lado. San Ignacio de Antioquía, ¿cómo murió? Lo soltaron al Coliseo Romano, soltaron los leones, y cuando el león comenzó a comerle a San Ignacio de Antioquía, él le dijo al león: león, comeme, masticame bien, para que yo me convierta como hostia blanca como Jesús. ¿Ustedes harían eso? ¿Ah? Para hacer eso, tenés que ser una persona que tiene esa paz que solamente Jesús puede dar. La paz en medio de la tormenta, solamente Jesús la puede dar. Y hay muchos otros, Hay muchos otros ejemplos de personas que estaban sufriendo. En la historia de San Pablo, por ejemplo, ¿verdad? San Pablo había recibido 40 latigazos. Le pegaron a San Pablo, pero dice la palabra de Dios: lo apedrearon, lo apalearon y le dieron latigazos y lo soltaron. Y él, feliz y contento, comenzó a alabar a Dios, a decir: gloria Señor, gracias Señor por permitirme sufrir por ti. Él no dijo: Señor, esto está difícil, me pegaron, me tiraron piedra, me apalearon, Jesús, ¿qué es esto? No. Señor, gracias por permitirme sufrir como tú sufriste. ¿Ven cómo es totalmente diferente el ser cristiano? El ser cristiano verdadero, el comer del cuerpo de Cristo y beber de su sangre, es totalmente otra cosa de lo que nosotros habíamos enseñado y aprendido. Entonces, voy a resumir otra vez. Comer del cuerpo de Cristo es recibirlo en forma física o espiritual.
pero además significa alimentarnos de su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después de eso, un segundo paso es dar testimonio allá afuera, ¿verdad? Dar testimonio de Jesús allá afuera, de su evangelio, y por causa del testimonio que damos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser presos, y muchos de los cristianos son asesinados por causa de Cristo. Voy a contarles más uno y ya termino. Es cortito, no se preocupen, es cortito. En Corea del Norte sucedió lo siguiente. Una familia que fue encontrada con una Biblia, ¿verdad? Fue condenada a muerte. Papá, mamá y 2 hijos pequeños. Papá, mamá y 2 hijos pequeños. Entonces el gobierno de Corea del Norte, los militares le mandaron al papá y la mamá cavar un pozo, le tiraron ahí al papá, a la mamá, las 2 criaturas, y le dicen los soldados a esta familia: renuncian a Jesucristo y los sacamos de ese pozo y ustedes serán libres otra vez y ya no los vamos a perseguir más, pero tienen que renunciar a Jesucristo. Y esta familia dijo: no vamos a renunciar a Jesucristo. Y uno de los hijos pequeños le dijo a su mamá: mamá, él está diciendo que si vos le renunciás a Jesucristo, él nos va a sacar de acá. Ahí la mamá le responde a uno de los niños, le dice: no te preocupes, hijo, en algunos minutos más lo veremos a Jesús cara a cara. Esto es un hecho verídico, real, ocurrió de hecho. Pueden buscarlo, esa información, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿vos estás dispuesto a dar testimonio de Jesús y aguantar las persecuciones? ¿O serás un cobarde y lo vas a negar a Jesús? Esta familia no negó a Jesús, no lo negó. Y de hecho que murió toda la familia ahí, lo enterraron vivo. Y después eso impactó tanto a los soldados que estaban haciendo eso contra esta familia, que muchos de los soldados que estaban ahí en ese lugar se convirtieron al cristianismo y también fueron martirizados. Muchos de los soldados que vieron que no entendieron por qué esa familia no renunció a Jesucristo, se convirtieron y también fueron martirizados. Que el Señor nos ayude a tener esa fuerza de San Ignacio de Antioquía, de esta familia que murió por Cristo, de esta señora de Charata que dice que se iba a la misa y se quedaba afuera por causa de ir a la misa, ¿verdad? Personas que son maltratadas verbal y físicamente por causa de Jesús. Que el Señor nos dé esa fuerza de enfrentar con valentía, sin negar a Jesús jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.